Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En América Latina hay mucha expectativa por la recomposición geopolítica que ojalá apunte a una tendencia de respeto a las soberanías, a la autodeterminación y una verdadera integración en todos los sentidos. Pero también hay posturas que señalan la necesidad de un cambio en la OEA o incluso hablan de destruir o acabar con esta entidad en el rol que cumplan estos organismos de supuesta gobernabilidad continental y regional que efectivamente no tienen hasta ahora un resultado positivo en el pleno, además de las necesidades de cada país. Por todo ello nos preguntamos si, como dice Vivo Berardi en su libro Futurabilidad, hay signos de cambios significativos en estos momentos en la región que pueden ya explicar lo que va a pasar a continuación. Pues de esto queremos conversar con el catedrático en Ciencias Sociales y Políticas, Pablo Bomaro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Pablo. ¿Cómo estás? Orlando, bien, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿eh? Gracias por esta entrevista, por esta invitación. Gracias, Pablo. De entrada te haría la pregunta que obviamente gira alrededor de lo que estamos conversando en América Latina, en distintos foros, y tiene que ver hasta dónde efectivamente se avisoran cambios en un ciclo que hasta ahora ha sido conservador para presenciar y apuntalar un nuevo ciclo progresista. Bien, a ver, yo creo que efectivamente hay cambios en América Latina, hay cambios en diferentes países de la región en los últimos meses y creo que estos cambios muestran que algunos pronósticos, ¿no? Algunos, digamos, análisis que hablaban del fin de los gobiernos progresistas, del fin de los gobiernos populares, de su fracaso y de un regreso del neoliberalismo o del neoconservadurismo a la región, sin duda están errados, ¿no? Creo que habían celebrado antes de tiempo, sin duda, y que vemos en diferentes países signos justamente de por un lado, de una reactivación popular muy fuerte en Chile, en Colombia, por ejemplo, y signos también de cambios de gobierno que ya se han concretado en Perú fuertemente, que se une a Bolivia, Argentina, México, pero también en otros países a donde se vislumbra que en los próximos meses podría haber también cambios de signo progresista o signo popular, como puede ser Chile en lo más inmediato y Brasil hacia el 2022. Por lo tanto, creo que sí, uno puede pensar que en la región, con claroscuros, con ambivalencias, con grises, creo que esto también muestra que es una región que tiene temporalidades distintas y una gran diversidad, pero sin duda podemos pensar que estamos en un momento de esperanza, en un momento de, digamos, de un cierto resurgir o de una cierta manifestación pública de la potencia de la movilización popular y cómo esa movilización va buscando representación o cauces políticos también como para poder expresar sus anhelos, sus demandas, sus intereses, ¿no? Claro, Pablo, y en esto, ¿qué tiene que ver el agotamiento? Dicen algunos, yo todavía no estoy muy convencido de aquello de el neoliberalismo como una estrategia que resuelva los problemas de fondo. Te digo esto por dos consideraciones. La una, que efectivamente la pandemia retomó y obligó a retomar algunos aspectos de la atención y el rol que debe jugar el Estado en general en la política pública de los pueblos. Y la segunda es que efectivamente los liderazgos de los neoliberales se agotaron en la misma proporción de sus políticas. Macri, Piñera, en el Perú todos los que han pasado por ahí y ni qué decir, por supuesto, de Iván Duque. Sí, a ver, yo creo que el neoliberalismo mostró su incapacidad para resolver los principales problemas de los países latinoamericanos y de la población latinoamericana. O sea, mostró que es incapaz de mejorar las condiciones de vida, mostró que es incapaz de plantear un desarrollo nacional, un desarrollo regional que sea inclusivo, que contrarreste desigualdades, que sea más democrático, que sea más participativo, que tenga también otra relación o que plantee otra relación con el ambiente, con la naturaleza. Si bien hay algunas críticas que señalan que el extractivismo es un poco transversal a algunos gobiernos, y eso también hay que decirlo, ¿sí? Porque fue un debate muy fuerte en los 2000 y creo que sigue siendo un debate fuerte, pero digo, creo que el neoliberalismo sin duda mostró incapacidad, sigue mostrando incapacidad para resolver los problemas de amplios sectores sociales, y eso entonces lleva a que sus cabezas visibles, a que sus caras visibles, a que sus referentes sin duda vean degradada
deteriorada su imagen, vean, digamos, erosionada su capacidad política y su capacidad pública. Tú has nombrado justamente a dos de ellos, ¿no? Piñera en Chile, Duque en Colombia. También Perú muestra eso, ¿no? Perú, porque a ver, Chile, Colombia, Perú eran como los ejemplos de un supuesto éxito neoliberal en la región, ¿no? Nos mostraban, miren el desarrollo peruano, miren los indicadores colombianos, miren los progresos chilenos. Bueno, y ahora son tres países fuertemente convulsionados, fuertemente atravesados por movilizaciones sociales masivas, persistentes, que llevan en Chile muchos años, en Colombia también, en Perú bastantes meses, y que van encontrando su expresión en el sistema político, ¿no? Creo que eso muestra entonces una incapacidad neoliberal y una capacidad de los pueblos por persistir en sus movilizaciones y tarde o temprano ir encontrando los modos de, digamos, expresar ese descontento en opciones sociales y en opciones políticas que ojalá sean capaces de generar los cambios que necesitamos, ¿no? Claro, pero Pablo, para abundar un poquito más en aquello, ¿hasta dónde también, por ejemplo, el cambio en la administración estadounidense? Sé que efectivamente es un tema mucho más complejo de explicarlo en pocos minutos, pero el cambio de la administración en Estados Unidos de un Donald Trump, con todo lo que implica eso, incluso en términos de procacidad política, con todo lo que hizo, puede significar que efectivamente no fue el mejor ejemplo para aliados que tuvo en la región. Bolsonaro hizo campaña por Trump, el señor Duque hizo campaña por Trump, Sebastián Piñera un poquito callado, pero evidentemente estaba en esa línea. ¿Hasta dónde este cambio de administración, y también quiero decir, no es que Joe Biden sea la esperanza latinoamericana, puede influir también en un mejoramiento de esa perspectiva política a favor de algo que se llame por lo menos estado de bienestar? Sí, a ver, yo creo que, digamos, influye ¿por qué? Porque la derrota de Trump es también la derrota de estos líderes autoritarios, avasalladores, que no respetan la diferencia, con un discurso público agresivo, por ejemplo, como Bolsonaro. O sea, Bolsonaro se miraba en el espejo de Trump, no solamente en sus políticas conservadoras, en sus políticas anti-minorías o anti-diversidad o anti-derechos, sino también en el estilo agresivo, sembrando discordias, sembrando violencia, digamos, profundizando las diferencias y no buscando consensos, ¿no? Entonces creo que, sin duda, algunos líderes que se miraban en ese espejo ante la derrota digamos, Trump y ante el paso a cierto olvido, porque hoy Trump, hoy al menos hoy en día, la foto del 2021 es que es bastante intrascendente en la política norteamericana. Abrió un sitio web que tuvo que cerrarlo porque tenía pocos ingresos. Es decir, ni siquiera sus seguidores estaban ingresando al sitio web que abrió Trump para conocer sus opiniones, entre comillas, o sus agresiones. Entonces, digamos, creo que sin duda hay un modelo de liderazgo o de referencia política que entró en crisis, o al menos mostró sus grandes limitaciones, digo, en un concierto donde decían, no, pero acá hay líderes como, miren, Bolsonaro, miren Trump, Boris Johnson en Inglaterra, son estos líderes que están interpelando a amplios sectores y estos discursos de consenso ya no van más. Bueno, se mostró que esos discursos son los que no van más, que esos discursos autoritarios, agresivos, violentos son los que no van más, pero también es cierto que un poco, digamos, desinfló ciertos sueños neoconservadores de una América Latina que era sin miramientos el patio trasero de Estados Unidos. Si bien muchas políticas agresivas hacia América Latina, yo diría la mayoría, continúan con Biden, lamentablemente, agresiones hacia Venezuela, agresiones y bloqueo hacia Cuba, agresiones hacia muchos países centroamericanos, operaciones de inteligencia en Perú, en Bolivia, para horadar estos gobiernos. Eso continúa hoy en día y ojalá que Biden esté a la altura de desarmar esas políticas agresivas hacia América Latina. Pero aunque continúe, no es poco que el discurso político sea otro y no es poco que la posibilidad de diálogo sea otro. Cuando Biden da un discurso donde dice el principal problema es la desigualdad, no es el terrorismo,
no es digamos, inseguridad, no son las minorías que buscan derechos o buscan igualdad, no es la ideología de género, sino que el principal problema es la desigualdad, también es un mensaje político a la región. A ver, veamos que la desigualdad, América Latina es el subcontinente más desigual del mundo, y ojalá que este discurso de Biden, sin ingenuidades, sin pensar que va a haber un cambio radical ahí, no lo está viendo, pero quizás este discurso un poco abra otras posibilidades políticas también en la región, ¿no? Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Pablo, y te invito para en la segunda parte tocar un elemento que es clave en estos momentos y tiene que ver que cómo se va a manejar la integración en este nuevo, que digo, se avisora, nuevo mapa geopolítico. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Pablo Bomaro, catedrático en Ciencias Sociales y Políticas. Hagamos la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con Pablo Bomaro a propósito de lo que en alguna medida dejó sentado en la parte final de su intervención en el primer bloque de esta entrevista. Y tiene que ver con este nuevo escenario geopolítico, incluso con un discurso que nace desde Estados Unidos con el tema de la desigualdad. Y ahí te pregunto si es que efectivamente los líderes latinoamericanos creen que se tiene que resolver por esa vía. La integración siempre ha sido considerada como la herramienta fundamental, pero parecería que después de lo que se hizo con la UNASUR, la potencia que va adquiriendo la CELAC, es posible que veamos en el corto o mediano plazo que se acabe la OEA, que ha sido el instrumento de Estados Unidos para potenciar, ahí sí con claridad, incluso golpes de Estado, legitimar a dictadores y por otro lado, dejar de lado, por ejemplo, el respeto a la autodeterminación de cada uno de sus países. Sí, a ver, creo que por suerte, digamos, la OEA ve cada vez más deteriorado, cada vez más horadado su prestigio y su legitimidad. Bueno, prestigio si es que alguna vez lo tuvo, y su legitimidad para ser el organismo de integración regional o el organismo supranacional rector en la región. Eso sin duda sucede desde hace varias décadas, porque digamos justamente lo que tú nombrabas antes, vinculado con UNASUR, vinculado con algunas iniciativas de integración regional más pensadas desde los pueblos, desde los gobiernos progresistas y no desde los mandatos del norte, sin duda. También sepamos, y creo que hay que reconocerlo, que digamos UNASUR tuvo también sus limitaciones y no fue capaz de sobreponerse a algunos cambios de, digamos, gobierno. Claro, cuando los gobiernos cambian, los estados pueden cambiar su política exterior, pero también es cierto que en algunos países donde esos cambios fueron menores, la UNASUR no pudo, digamos, continuar con su potencia. Hay otras iniciativas interesantes, como el Banco del Sur, por ejemplo, es una iniciativa todavía inconclusa, es decir, todavía es necesario en la región, por ejemplo, crear un espacio de financiamiento del desarrollo propio, autónomo, sin depender siempre de los principios o de las condiciones o de los requisitos que nos impongan desde el norte para poder financiar proyectos productivos o proyectos de desarrollo en la región. Ahora bien, dicho esto, digamos, es decir, pensando cómo este proceso viene desde hace algunas décadas, es cierto que ahora se abre nuevamente una posibilidad, y hay algunos líderes regionales que lo están mostrando, y hay investigaciones también, por ejemplo, realizadas en el marco de Claxo, a donde, digamos, hay grupos de trabajo Claxo que están mostrando las limitaciones de la actual integración regional. El Grupo de Lima hoy está prácticamente desintegrado, es decir, porque de hecho es el Grupo de Lima, y en Lima ¿quién está? Pedro Castillo, que nombró como canciller a una persona que está mirando a América Latina desde América Latina, porque acá de lo que se trata, creo yo, para un poco evitar, creo, dicotomías superficiales, no es de decir estamos contra Estados Unidos, o sea, sin duda Estados Unidos es responsable de muchas políticas nefastas en la región, pero se trata de mirar a América Latina desde América Latina.
O sea, pararnos en las necesidades de la región y decir muy bien, cooperemos con otros, vayamos a un panamericanismo, pero desde las necesidades latinoamericanas y caribeñas, no desde la imposición que desde el norte se nos quiere, digamos, imponer. Entonces creo que ahí sí hay posibilidades de que la CELAC recobre un vigor, el vigor que tuvo en sus inicios. Aparte, CELAC es el único organismo supranacional que incorpora a la totalidad de los países, porque la OEA sabemos que de manera vergonzosa excluye a Cuba y se arroga la atribución de sancionar a Venezuela, a Bolivia o a otros países según el antojo, no de su asamblea, no de los estados soberanos, sino de quien cooptó a la OEA y de quien está al frente, que realmente manipula su carta orgánica a su antojo o a merced de los mandatos del norte. Entonces, cerrando un poquito esto, creo que sí hay una posibilidad. Decía todo este rodeo porque no lo veo inmediatamente, a eso voy. Lo veo en un mediano plazo. Claro, lo veo de aquí a 2, 3, 4, 5 años. Creo que hay una posibilidad de una integración regional más genuina, más que surja desde América Latina, desde el propio Caribe, y que entonces la OEA, si somos capaces de hacer esto, va a caer por su propio peso. Es decir, se va a implosionar, se va a desintegrar casi como ahora el Grupo de Lima, que perdió razón de ser, ¿no? Claro, pero Pablo, ahí a propósito de eso que mencionas, que me parece bastante bien explicado, también está en el medio, como en gestación o dando las vueltas alrededor de la idea, es hasta dónde las izquierdas, porque efectivamente hay un tema de izquierdas, se han comprometido efectivamente a desarrollar procesos que vayan por fuera de las geografías territoriales de cada uno de sus países. Te digo esto porque a veces vemos posturas con respecto a Venezuela, con Cuba, desde ciertos sectores de la izquierda que al mismo tiempo dicen, eso no coincido del todo, que coquetean con Estados Unidos con respecto a lo que se hace contra Cuba y contra Venezuela en particular desde los Estados Unidos. ¿Estas izquierdas crees que han desarrollado, han generado mayores visiones y percepciones prácticas de lo que debe ser la integración latinoamericana? A ver, creo que en materia de integración falta mucho por construir, porque inclusive gobiernos populares o de izquierda o progresistas, por ejemplo, Argentina-Brasil, en la época digamos, el kirchnerismo y de Lula. El Mercosur avanzó mucho, pero no avanzó lo suficiente para consolidarse como un sistema de integración regional integral, o sea, cultural, social, política, educativa, laboral. Seguía siendo casi como un acuerdo aduanero, ¿no? Como una integración más bien comercial, es decir, hay muchas materias pendientes que en décadas pasadas fueron avanzando, pero no lograron consolidar cimientos sólidos que eviten que un simple cambio de administración las tumbe, ¿sí? Por un lado. Y en segundo lugar, creo que en algunos grupos de izquierda prima todavía, lamentablemente, ciertos pensamientos liberales y ciertas mezquindades. Es decir, cierta también incapacidad de ponerse en América Latina, desde América Latina, y de juzgar con varas externas, con varas norteamericanas o con varas europeas, procesos nacionales. Por lo tanto, enseguida hay una etiqueta y enseguida hay una reproducción que termina siendo funcional, aunque la intención original no fuese esa, en algunos casos podría serla, pero aunque no fuese esa siempre, termina siendo funcional a los discursos dominantes. Y yo digo, más allá de, sin duda, vamos a discutir Cuba si tú quieres, vamos a discutir Venezuela, pero más allá de pensar en Cuba o en Venezuela, si tú te planteas desde la izquierda, es decir, desde la contestación al sistema dominante, y tu discurso termina siendo recogido por el Departamento de Estado norteamericano, como mínimo te tienes que replantear qué estás diciendo, porque o eres ingenuo y piensas que ahora Estados Unidos se volvió de izquierda porque está Biden, o que la Unión Europea se volvió de, digamos, izquierda porque está, digamos, el PSOE en España, que no es así, o es que tu discurso está errado. Entonces yo creo que con la fuerza de los hechos se ve que ciertos discursos de izquierda, entre comillas, cuando pasan a ser tomados por el sistema dominante,
y hay que replantearse esos discursos, porque algo mal estamos haciendo, seguramente. Claro, pero Pablo, ahí hay otro elemento que también ha jugado, y perdona que me desvíe, porque efectivamente me parece muy importante lo que acabas de mencionar, y en el contexto de lo que estamos hablando, en algunos sectores se habla incluso de renovación y de una regeneración de la izquierda. La disputa que hubo en Chile, por ejemplo, con las elecciones primarias para elegir candidatos a la presidencia, el hecho que Jaude haya planteado su solidaridad, digamos, entre comillas, con Venezuela, prácticamente le tumbó desde los medios de comunicación y desde sectores de la izquierda. Lo mismo pasa en estos momentos con un canciller del Perú, al cual como académico, como intelectual lo respetamos mucha gente, pero el solo hecho de mencionar la palabra Venezuela respecto a Cuba, parecería que incluso desde cierta izquierda eso ya no funciona. Y es más, he escuchado con vergüenza que algunos intelectuales de izquierda dicen hay que repensar nuestras posturas con respecto a Venezuela y con Cuba. Esto, como tú dices, no les vuelve más funcionales a lo que efectivamente se criticó toda la vida desde la izquierda hacia la derecha. Sin duda, creo que son discursos que vuelven funcionales a los grupos dominantes y no es casual que los medios de comunicación, que la mayoría, Telesur por supuesto que no, y hay otros que no, pero que la mayoría responden a corporaciones, es decir, son hoy corporaciones económicas, intereses económicos expresados en un medio de comunicación masivo, pero digamos hay intereses ahí, digamos, o sea, dando vueltas, ¿sí? Creo que no es casual que los medios masivos de comunicación corporativos, hegemónicos o dominantes, reproduzcan y amplifiquen estos discursos, ¿sí? Porque justamente son funcionales a una redefinición geopolítica que se quiere hacer en la región. Ahora, yo creo que ahí hay un matiz simplemente que es no confundir cierta renovación generacional o cierta innovación o búsqueda de alternativas que hay en algunos países. Digo, que triunfe Pedro Castillo, que no es un político convencional del Perú, digo, no es de la izquierda tradicional peruana. Con esto no lo estoy criticando a la izquierda tradicional peruana, lo que estoy diciendo es que en algunos países, en Chile también, ¿sí? Digamos, Elisa Loncón es una mujer mapuche que preside la Asamblea Constituyente, o sea, hay en muchos países búsquedas de alternativas, es decir, con lo conocido no nos fue tan bien o no alcanza para satisfacer demasiado los anhelos, los intereses, las necesidades que estamos buscando. Por lo tanto, esa suerte de renovación generacional que aparece, bueno, que apareció fuertemente también en México, ¿no? Morena venía desde la alternativa, desde la radicalidad izquierda y se buscó a Morena, no se buscó al PRD. Quiero decir, hay una búsqueda de espacios alternativos en muchos países y creo que eso no debe confundirse con que es un rechazo a las experiencias realmente existentes, como la de Cuba y con sus matices, Venezuela, digo sus matices porque es cierto, al menos yo lo digo, que la radicalidad del cambio cubano y la profundidad en los últimos 60 años no es lo mismo que Venezuela, que también lleva mucho menos décadas. Entonces, digo, con sus matices, creo que hay una confusión de que esa renovación generacional o esa búsqueda de alternativas o de innovación por izquierda significa el rechazo a experiencias conocidas realmente existentes. Creo que ese rechazo no es así, es una imposición mediática y sin duda que se va generando un sentido común a donde parece que hablar de Venezuela es mala palabra o parece que Cuba no respeta ciertas libertades. Pero ¿por qué digo parece? Porque si uno desanda esos discursos, también a nivel popular, va a encontrar comprensión con el proceso venezolano, asediado por Estados Unidos desde hace más de una década, yo diría desde sus inicios inclusive, ¿sí? Y por el proceso cubano, a donde hay un bloqueo. Cuando uno cuenta que Cuba produjo 3 vacunas efectivas contra el coronavirus, pero por el bloqueo no tiene jeringuillas para poder aplicarlas, ahí ninguna persona puede, digamos, erigirse en juez de lo que está pasando en Cuba, porque Cuba tiene 3 vacunas soberanas propias para combatir el coronavirus, todas con efectividad de más del 90%, y por el bloqueo norteamericano no consigue jeringas para poder aplicarla en su población. ¿Qué intelectual de izquierda, qué intelectual que se diga a favor de la igualdad y de la libertad puede soslayar esa situación
o puede mirar para otro lado. Claro. Y creo que casi ninguno, excepto que sea o muy ignorante o muy malintencionado. Claro. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad, ha sido un gusto escucharte. Además, creo que esta reflexión ayuda a amplificar incluso algunos pensamientos, algunas ideas que surgen, que están ahí, pero que efectivamente en los medios de comunicación no circulan. Te agradezco mucho, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, a disposición cuando quieras. Gracias a Pablo Ahumaro, muy amable y muy importante lo que acaba de mencionar. Efectivamente, estos temas son de mucho interés en todos los sectores para entender incluso lo que estamos viviendo en América Latina. Nos despedimos, seguiremos hablando de estos temas. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.